Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de ética profesional. Hoy vamos a desarrollar todo lo relativo al derecho humano a la alimentación. Y en este punto, lo primero que tenemos que reconocer son los límites del enfoque biologicista. ¿Qué significaría esto? Es reconocer que la persona tiene un vínculo con la alimentación, que es un elemento esencial para su vida, y que está atravesada de diferentes factores. Y en el vínculo o en la característica del enfoque biologicista, el paciente o la persona se encontraba aislada de forma individual. Y en este contexto se asume que la elección de los alimentos es puramente individual y voluntaria. Además, se plantea que existe una ausencia o un vacío ambiental, donde la persona ignora cómo, dónde y quién produce los alimentos. Esto, recordemos, vimos que la alimentación a partir de 1970 se fue progresivamente deslocalizando de los lugares donde se producía y desvinculando de esos espacios. Por lo tanto, perdieron la identidad de la geografía y de las características propias de lo genuino de cada cultura alimentaria. Además que también se desestacionalizó, es decir, se desvinculó de las estaciones del clima y estuvo atravesada por diferentes factores y modelos productivos que garantizaron otro entorno y que ya no requiere de los procesos de la naturaleza. Y además hay un vacío económico en este modelo en donde se falla en reconocer los desiertos de los alimentos en el poder adquisitivo, es decir, justamente como el alimento se convirtió en un producto barra mercancía, ya no alcanzaba con que haya el acceso físico, sino también que es necesario el acceso económico, es decir, tener los medios para poder adquirirlos. Estos son los tres límites. El enfoque biologicista se centraba entonces en la individualidad del sujeto, en el desconocimiento del origen de los alimentos y también en las limitaciones del acceso económico. Sin embargo, la alimentación está atravesada por diferentes factores y no es un acto individual. Por eso vamos a comenzar a identificar cómo se integra el mundo clínico, que está atravesado por la biología, la fisiología, las dietéticas, con el mundo jurídico. El ámbito clínico va a estudiar a la persona, sus necesidades fisiológicas, nutricionales, la salud metabólica y el equilibrio de los macronutrientes y los micronutrientes. Y desde esa visión, el alimento es un requerimiento fisiológico, es decir, es una necesidad. Sin embargo, desde el mundo jurídico se va a poner foco en los tratados, las obligaciones del Estado y los derechos humanos, y lo que va a desarrollar el derecho humano a la alimentación es la búsqueda del reconocimiento de la equidad, el acceso y protección contra la vulnerabilidad. En este caso, el alimento pasa a ser una garantía inalienable. Recordemos que en la clase anterior veíamos que en este nuevo escenario alimenticio es la primera vez en la historia en donde el alimento deja de ser las cosas que se comen y se beben y se convierte en un derecho. Y los estados tienen la obligación de garantizar este derecho. En esta integración entre esta perspectiva del mundo clínico de la nutrición y el mundo jurídico, va a estar el ejercicio de su profesión. Su futura práctica va a estar atravesada por la seguridad alimentaria, en donde la clínica se ejecuta como un derecho humano protegido por la ley. Es muy importante que ustedes reconozcan esta nueva mirada para que en su actividad profesional la puedan implementar. Es superar la visión reduccionista del alimento como una cosa y reconocerlo como un derecho.
Y en este sentido, vamos a redefinir la malnutrición, ya no solamente como un desequilibrio en cómo se alimentan las personas, sino también como un desequilibrio de los derechos. La malnutrición no es solamente el hambre, es cualquier desviación del estado de seguridad alimentaria protegido por la ley. Y vamos a pensar como un sub y baja, en donde hay dos extremos, que el derecho a la alimentación es el punto de equilibrio que garantiza la seguridad y la adecuación de la alimentación. Y que si lo miramos a un lateral, la perspectiva donde está lo que es menos, vamos a encontrar la deficiencia de la alimentación, donde ahí se encuentra la desnutrición y dentro de la desnutrición, la subalimentación, la absorción o el uso biológico deficientes de nutrientes. Lo que tienen todas estas condiciones es que hay un fallo por la carencia en el alimento o en la calidad de estos alimentos. Por otro lado, desde el lado superior, vamos a ver un desequilibrio por el exceso. En ese contexto hay una hipernutrición que se define como un estado patológico resultante de la sobrealimentación y de una ingesta dietética excesiva respecto de las cantidades necesarias. Hay un fallo por exceso. ¿Cuáles son los casos? Las enfermedades no transmisibles como es la obesidad y el sobrepeso. Y el derecho a la alimentación busca el equilibrio. Por eso tenemos que reconocer las dos caras del desequilibrio, no solamente la deficiencia, que es quizás la que tiene más reconocimiento en la historia de la alimentación y en el reconocimiento de esa necesidad esencial, porque hace a las condiciones básicas para garantizar la vida, ¿no? Sino que también hay que reconocer el desequilibrio por el exceso, que es justamente el que se va a caracterizar o a configurar en este nuevo escenario alimenticio reciente de estos 50 años. Nunca antes la sociedad, por lo menos occidental, había tenido las tasas de prevalencia de obesidad y sobrepeso como las actuales. Y eso es justamente, como ya vimos, por el escenario que se configuró y por los cambios que recién hoy en la actualidad estamos viendo las consecuencias. Y en este contexto es fundamental distinguir tres conceptos que están relacionados entre sí, aunque son diferentes. Es fundamental distinguir seguridad alimentaria, que es un concepto técnico y descriptivo. Justamente se entiende por seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para cubrir sus necesidades nutricionales y sus preferencias culturales. Este concepto se centra en el qué y en el cuánto, es decir, qué como y en qué cantidad, pero no necesariamente cuestiona de dónde vienen los alimentos o quién controla su producción. Justamente, la soberanía alimentaria es un concepto político y reivindicativo que se define como el derecho a los pueblos a definir sus propias políticas agrícolas y alimentarias, priorizando la producción local, la agricultura familiar, la pesca artesanal y la agroecología. Es decir, la soberanía alimentaria cuestiona el modelo de mercado globalizado y define la autonomía de las comunidades para decidir qué producir y qué consumir. Es muy importante entonces distinguir. Seguridad alimentaria se centra en el concepto técnico descriptivo de qué y cuánto se come, con las características de que no alcanza el qué, sino el cuánto y los atributos de esa alimentación. Tiene que ser alimentación adecuada, física y económica, suficiente y nutritiva. Esos son los atributos de la alimentación en la seguridad alimentaria. Mientras que la soberanía alimentaria es un concepto político y reivindicativo del modelo productivo y de
del modelo productivo y de los recursos con los cuales se va a obtener los alimentos. Y por último, vamos a encontrar el concepto de derecho alimentario, que es una definición jurídica y normativa y se corresponde a las diferentes obligaciones legales en los estados y en los tratados de derechos humanos. A diferencia de la seguridad alimentaria, el derecho a la alimentación proporciona mecanismos de justicia y exigibilidad en los tribunales, donde se reconoce que no es solo el derecho a ser alimentado, sino el derecho a alimentarse con dignidad. Estos tres conceptos, por supuesto, que están en íntima relación, aunque es fundamental distinguir que cada uno tiene su propio alcance y cómo se integran entre sí. Lo primero que se desarrolló fue la seguridad alimentaria, seguidamente la soberanía alimentaria y por último el derecho alimentario. Y en este sentido vamos a analizar o a comparar características entre la seguridad alimentaria versus la soberanía alimentaria. En el caso de la seguridad alimentaria, vamos a ver que el origen se va a dar en organismos internacionales, principalmente en la FAO, y se reconoce en la Cumbre de la Alimentación realizada en Roma en 1996. La pregunta central de la seguridad alimentaria es si hay suficientes calorías para todos. Desde esta perspectiva, el rol del Estado va a ser garantizar el acceso a los alimentos vía el mercado o subsidios, y es indiferente el modelo productivo del cual provengan estos alimentos, pueden ser de origen industrial, transgénico o agrícola. Es decir, lo que busca garantizar la seguridad alimentaria es que exista alimentos básicos para las personas, pero que a su vez estos tengan que ser adecuados y nutritivos. Sin embargo, la soberanía alimentaria tiene un origen en los movimientos sociales, principalmente en la organización de vía campesina. La pregunta central de la soberanía es ¿quién produce los alimentos y para quién? Y en esta, el rol del Estado es proteger a pequeños productores y regular el mercado. Y se va a caracterizar por un modelo productivo agroecológico. Entonces, en este cuadro comparativo de estas cuatro variantes podemos ver los diferentes ejes que tienen la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria, que están relacionadas entre sí, pero que no son lo mismo. La seguridad alimentaria puede existir en una cárcel, sin embargo, la soberanía alimentaria exige autonomía y dignidad humana. Es decir, se puede garantizar la seguridad alimentaria, es decir, el acceso a alimentos inocuos, adecuados, nutritivos y suficientes en diferentes lugares. Sin embargo, la soberanía es más específica aún porque exige que esa alimentación se obtenga de forma autónoma y con dignidad. Y en este sentido, vamos a reconocer los 6 pilares de la soberanía alimentaria. Trabajar con la naturaleza, es decir, busca el desarrollo de la agroecología para preservar la biodiversidad. Segundo, desarrolla saberes, es decir, integra conocimientos tradicionales y ciencia para la vida. Realiza un empoderamiento local, y en este sentido significa que rechaza el monopolio de las corporaciones transnacionales y busca justamente lo contrario, que al nivel local esté desarrollado el poder productivo y la capacidad productiva de la alimentación. En cuarto orden, desarrolla los alimentos para los pueblos y en donde la mirada es la comida como un derecho, no como una mercancía especulativa. Reconoce el valor de los proveedores como un apoyo vital a los campesinos y a los pescadores artesanales en esta cadena productiva corta, local y artesanal y regional, en donde hay una economía
interna y que se autorregula y que no depende de las leyes del mercado. Y localiza sistemas a través de circuitos cortos reducidos a la brecha productor-consumidor, es decir, se identifica con la producción local y el consumo en la zona de influencia inmediata, no como sucede en el sistema productivo capitalista, en donde la cadena de producción es amplia. Está el productor agrario, después el que procesa la materia prima, después el que elabora el alimento, seguidamente el que lo fracciona y por último puede estar un nuevo sujeto que es el que lo comercializa. Estas son las 6 principales atributos de la soberanía alimentaria, es decir, busca reconocer la producción suficiente y local de los alimentos a partir de la identidad y la economía regional. Asimismo, luego de identificar qué es la seguridad alimentaria y qué es la soberanía alimentaria, vamos a desarrollar qué es el derecho humano a la alimentación. La semana pasada mencioné este punto cuando desarrollamos la historia y la evolución de la alimentación, el hito histórico del reconocimiento del derecho humano a la alimentación es fundamental, en 1948. Ahí se inicia la lucha contra el hambre, que no es solo un compromiso ético, es una obligación jurídicamente vinculante para los países. ¿Y cuáles son los pilares de este derecho? Como mencioné, va a ser la base o el inicio es la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Recordemos, después de terminada la Segunda Guerra Mundial, los estados deciden unirse y establecer organismos internacionales para la búsqueda de objetivos comunes y el reconocimiento de derechos esenciales. Y ahí, 3 años después, se va a dar el primer reconocimiento de los derechos humanos a través de la Declaración Universal. Nace básicamente el sistema internacional y el artículo 25 de esta declaración es el que establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, junto con su familia, la salud, el bienestar y la alimentación. En esta declaración, el derecho a la alimentación es parte del derecho a la vida. Luego vamos a ver que en 1966, a través del reconocimiento internacional del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 11 se reconoce el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre y a una mejora continua de las condiciones de su existencia. Este pacto y el reconocimiento de este derecho en el artículo 11 es más específico porque le da entidad individual al derecho a la alimentación, no dependiendo solamente del derecho a la vida, y la alimentación en su manifestación, en el exceso o en la carencia. Por eso es proteger contra el hambre y contra una mejora continua de las condiciones de la existencia. Estos dos son los pilares. Y vamos a ver que años después se realizó una observación general por el relator de la ONU vinculado a la alimentación y se reconoce que el derecho humano a la alimentación implica el ejercicio del derecho, no es la entrega de una ración de calorías, sino el acceso físico y económico en todo momento a una alimentación adecuada o a los medios para obtenerla. Y nos vamos a preguntar cómo es la estructura de este derecho. Básicamente, para que el derecho humano a la alimentación se reconozca y sea una realidad, el sistema debe garantizar 3 elementos inseparables entre sí. El primero refiere a la adecuación, es decir, la alimentación debe ser adecuada, calidad y pertinencia. El segundo de los elementos es que debe ser disponible, tiene que existir cantidad y oferta.
Y el tercero se refiere a la accesibilidad, tanto económica como física, y que sea real. Estos son los tres elementos esenciales del derecho humano a la alimentación. Si falla uno, no se garantiza el derecho a la alimentación y es una violación del mismo. ¿Qué significa la adecuación? Vamos a ir analizando cada uno. Significa ir más allá de las calorías. El alimento debe ser apto para el consumo humano. Significa que, en primer lugar, debe garantizar las necesidades fisiológicas de la persona, a partir de la edad, de las condiciones de vida, su salud, profesión y sexo. Es decir, tiene que ser específica y acorde a la necesidad de cada persona o cada colectivo. El segundo componente de la adecuación es la inocuidad, o también conocida como la seguridad de los alimentos, en el cual se requieren que los alimentos deben ser seguros, libres de sustancias nocivas, elementos tóxicos o contaminantes. Y el tercer componente de la adecuación es la aceptabilidad cultural. Debe ajustarse a las características de la alimentación respecto de los valores cualitativos de origen del consumo, que ahí tiene una conexión con la soberanía alimentaria. Es decir, ejemplo, en nuestro país y en nuestra cultura en general no está aceptado el consumo de insectos. En otras culturas, como en Oriente, sí. La aceptabilidad cultural significa que sea un alimento reconocido en esa sociedad y aceptado como un alimento, porque no todo lo comestible es un alimento. Solamente llega al plato aquello que la cultura y la sociedad acepta como comestible. Por eso, y recuerdan que la semana pasada se los mencioné, es muy importante cuando uno distingue cualquier tema en alimentación, reconocer las culturas y principalmente distinguir países occidentales de los orientales, porque como tienen culturas radicalmente diferentes, la alimentación también es muy distinta. Entonces, la adecuación significa que se garanticen las necesidades fisiológicas de cada una de las personas o de los colectivos para satisfacer las necesidades de esas dietas, que el alimento sea seguro y que además tenga una aceptabilidad cultural. Por otro lado, el segundo elemento esencial del derecho a la alimentación es la disponibilidad, e implica la existencia material de alimentos en cantidad y calidad suficiente. Y esa disponibilidad de los alimentos se puede dar a través de la producción propia, es decir, alimentarse directamente de la tierra y de los recursos naturales, o bien a través de sistemas de mercados, en donde se garantizan sistemas de distribución, procesamiento y comercios bien gestionados que trasladan los alimentos desde el lugar de producción hasta donde se necesitan. Es decir, existen dos modalidades de la disponibilidad: producción propia por sistemas de mercados. Y el tercer requisito de este derecho es la accesibilidad, que se busca que el alimento no solamente tiene que existir, sino que el individuo también pueda alcanzarlo. Primera condición es que el alimento exista. Segunda, que pueda el individuo acceder física y económicamente. Y vamos a ver que la accesibilidad tiene dos dimensiones. La accesibilidad económica, que significa que los costos financieros asociados con la adquisición de alimentos deben estar en un nivel que no comprometa la provisión. ¿Cuál es el límite legal? Comprar comida no debe obligar a sacrificar gastos en educación, atención médica o vivienda. Pensemos esto en el contexto social de los países latinoamericanos, que suele ser una restricción el acceso a la alimentación y restricción en relación a otras necesidades de la vida. Por lo tanto, vamos a ver que el primer atributo de la accesibilidad es la posibilidad de acceder económicamente.
Y la segunda, la accesibilidad física. Significa que el alimento debe ser accesible físicamente para todas las personas, especialmente para los grupos más vulnerables, como vamos a ver, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y los adultos. Básicamente, las poblaciones protegidas son estos grupos que acabo de mencionar que pueden enfrentar restricciones de movimiento o de alguna otra limitación para obtener el alimento. Entonces, tenemos que reconocer los tres pilares del derecho humano a la alimentación que van esenciales, que se vinculan entre sí y que son características que sí o sí se deben dar. Y en este contexto, vamos a reconocer que la nutrición no es únicamente la ciencia de sostener la biología humana, es el mecanismo técnico mediante el cual garantizamos un derecho humano inalienable. Básicamente, que los profesionales de la nutrición comprendan esta mirada de este derecho, va a potenciar su práctica clínica y va a garantizar, promover el reconocimiento real de este derecho humano a la alimentación. Reconocer la malnutrición como un fallo sistémico de derecho es esencial y además es muy importante que los futuros profesionales reconozcan la necesidad de que las dietas que diseñen sean adecuadas, disponibles y accesibles para la población, para el individuo consultante. Entonces, con esta mirada de derechos en materia de alimentación, salimos del concepto tradicional reduccionista de la biología y la nutrición limitada a solamente el acceso a calorías para evitar el hambre o la malnutrición y abordamos la calidad de ese alimento, el aporte nutricional del alimento, el acceso a ese alimento físico y económico, que son los componentes del derecho humano a la alimentación. Y si continuamos, vamos a ver, a desarrollar a partir de ahora el marco normativo del derecho a la alimentación, es decir, cómo es la regulación y el reconocimiento de este derecho. Vamos a pensar a la evolución como un proceso escalonado que se dio a partir de diferentes etapas. Como ya mencioné, el primer paso o la primera instancia fue en el año 1948 con la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue el primer cimiento moral del tema, el reconocimiento formal del derecho a la alimentación como parte del derecho a la vida, como un derecho esencial humano. El segundo reconocimiento se va a dar en el año 1966 con un tratado vinculante que es el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ahí se define con precisión el derecho a la alimentación adecuada y reconoce que es una obligación de los estados garantizar el mismo. Luego, en 1999, se va a dar la observación general número 12 del relator de Naciones Unidas y va a definir con precisión las obligaciones estatales. Se denomina esto como un manual operativo porque es el que va a darle la aplicación real y práctica a este derecho a través de diferentes reclamos que se pueden desarrollar las personas, mientras que las dos instancias previas eran un reconocimiento formal del derecho. Y en el 2008 se desarrolla un mecanismo de justicia, un protocolo complementario del Tratado del 1966, de la observación de 1999, en donde se establece un mecanismo para la exigibilidad y la reclamación del derecho. Entonces vemos que es un proceso gradual, primero el reconocimiento en la Declaración Universal en 1948, luego con otra vez el tratado vinculante en 1966, por el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, seguidamente en 1999 con la observación general del relator de Naciones Unidas y por último con el reconocimiento de un protocolo facultativo para su exigibilidad.
Básicamente decir que las bases se dieron entonces con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cimiento de la dignidad humana es esta declaración, y el nivel de vida adecuado incluye a la alimentación. En esta declaración, la alimentación es parte del nivel de vida adecuado. Establece el artículo 25 que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Las bases se van a iniciar con esta Declaración Universal de los Derechos Humanos y en donde la alimentación se reconoce como en el marco del nivel de vida adecuado. El derecho a la alimentación nace entrelazado indisolublemente con los derechos sociales y culturales. No es un requisito aislado, es un requisito de bienestar. Seguidamente, en 1966, se pasa de una declaración a un compromiso vinculante. Ese compromiso es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este pacto transforma el derecho a la alimentación en un compromiso jurídico legalmente vinculante para los países que lo ratifican. Básicamente reconoce el derecho a un nivel de vida adecuado y a una mejora continua de las condiciones de la existencia. Expresamente reconoce y da un paso más allá al consagrar el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre. Le va a dar las dos perspectivas, el reconocimiento expreso al derecho a la alimentación de un nivel de vida adecuado que garantice la alimentación, y el segundo es reconocer el derecho fundamental de que toda persona esté protegida contra el hambre. Seguidamente, en 1999, se va a desarrollar la Observación General número 12 del Relator de Naciones Unidas. Justamente se congregan el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconoció la necesidad de dar un contenido normativo concreto e instrumental al derecho a la alimentación. En esta observación se busca darle un marco más concreto al derecho a la alimentación. Básicamente, el propósito de la Observación General número 12 se elabora para detallar cómo los estados deben implementar el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la práctica nacional, superando las ambigüedades de las interpretaciones de este derecho. Y el principio clave que establece esta observación es que se ejerce el derecho a la alimentación cuando todo hombre, mujer o niño tiene acceso físico y económico en todo momento a una alimentación adecuada o a medios para obtenerla. Y esta observación general establece cuáles son las obligaciones de los estados para garantizar el derecho humano a la alimentación. Y básicamente hay tres pilares. Los estados tienen que respetar un límite de acción. No debe adoptar medidas de ningún tipo que tengan por resultado impedir o restringir el acceso a una alimentación adecuada. El segundo pilar de este derecho de las personas y una obligación del Estado es proteger, es defenderse de los medios de los externos. En este caso, el Estado debe adoptar medidas para velar porque las empresas o los particulares no priven a las personas del acceso a una alimentación adecuada. Y el tercer pilar es realizar, que significa una acción proactiva. Por un lado, facilitar, es decir, realizar acciones o actividades para fortalecer el acceso y la utilización de los recursos, que sería la seguridad alimentaria.
y por otro lado, hacer efectivo, es decir, proporcionar directamente el derecho cuando un individuo no sea, o una población no sea capaz de ejercer o de producir por sí mismo. Es decir, para los estados, garantizar el derecho a la alimentación implica respetar, es decir, que no debe adoptar medidas de ningún tipo que tengan por resultado impedir o restringir el acceso a la alimentación adecuada. Ya vamos a ver esto con diferentes normativas, como son, de hecho, en este momento en nuestro país, que se está tratando en el ámbito de Mercosur, la armonización del posible del etiquetado de los alimentos frontal. Hay un replanteo de cómo Argentina va a establecer este acondicionamiento en el ámbito de Mercosur, porque es un desarrollo del derecho humano a la alimentación, una garantía del acceso a la información que se podría ver reducida y limitada por una armonización de todos los países miembros de Mercosur. El segundo componente es proteger, es decir, el Estado debe garantizar que las empresas o los particulares no priven a las personas del acceso a la alimentación adecuada y por otro, realizar acciones. Por un lado, facilitar el acceso a la alimentación con la producción a través de los recursos naturales y para aquellas poblaciones que no tengan acceso a la alimentación, otorgarlo. Y en este contexto del reconocimiento del derecho humano a la alimentación, vamos a redefinir qué es la adecuación alimentaria, comparándolo desde el enfoque nutricional tradicional con el enfoque de los derechos humanos. Desde el enfoque nutricional, el acceso a la cantidad y calidad significaría que exista solamente un suficiente aporte calórico y de macronutrientes, es decir, que exista un alimento para garantizar el acceso a lo básico, sin importar la calidad de esos alimentos y si son nutritivos y adecuados. Sin embargo, desde el enfoque del derecho humano, se exige que la dieta sea variada, que garantice el conjunto de nutrientes necesarios para las personas para un correcto desarrollo físico y mental a lo largo de la vida. Es decir, el enfoque nutricional tiene una mirada reductivista y limitada solamente al acceso al alimento, mientras que dentro de los derechos humanos busca que la alimentación sea adecuada, nutritiva, suficiente y acorde a las necesidades de las personas a lo largo de toda su vida. Además, desde el enfoque nutricional, la inocuidad es la prevención de patógenos y enfermedades transmitidas por los alimentos, mientras que el enfoque de derechos humanos es la exigencia legal de alimentos seguros, rigurosamente libres de elementos tóxicos o contaminantes ambientales. La inocuidad del alimento desde la mirada nutricional no se evalúa, se concentra solamente en el producto en sí. De los derechos humanos es todo lo que relaciona al contexto de ese alimento o contaminantes ambientales. Y el tercer eje refiere al contexto social. Desde el enfoque nutricional se hace hincapié, perdón, en las preferencias individuales del sabor y la textura del individuo, mientras que dentro de los derechos humanos se desarrolla el concepto de la aceptabilidad cultural, es decir, la alimentación debe ajustarse a las tradiciones culturales de la población a la que pertenece el consumidor. Y además se debe reconocer que el derecho humano a la alimentación reconoce la interseccionalidad, es decir, la protección de diferentes sectores, como son los grupos vulnerables. El sistema internacional reconoce que la vulneración del derecho a la alimentación afecta desproporcionadamente a poblaciones específicas. Como mencioné, a los niños, a las mujeres, a las embarazadas, a las personas con discapacidad y a los adultos mayores. Por eso es también reconocido el derecho a la alimentación en convenciones internacionales que reconocen y protegen a esta población. Por ejemplo, en la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer,
Este convenio protege a las mujeres frente a las inequidades de género en el acceso a los recursos. También la Convención sobre los Derechos del Niño, que es crucial para el reconocimiento del derecho a la alimentación. Y por último, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que busca garantizar la accesibilidad física y económica frente a las barreras sistémicas en esta población. Es decir, el derecho humano a la alimentación no solamente es un derecho de todas las personas, sino que se va a reconocer y a concentrar o a profundizar su reconocimiento para las poblaciones vulnerables, que son niños, niñas y adolescentes, las mujeres, los adultos mayores y las personas con discapacidad. Por último, en cuanto a la evolución del derecho humano a la alimentación, es importante reconocer el protocolo facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que representa un avance definitivo hacia la justiciabilidad internacional de este derecho. Este protocolo se estableció en el año 2008, aunque entró en vigor en el 2013. Básicamente, la función central es que permite que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales tenga competencia para recibir y examinar comunicaciones, es decir, denuncias sobre incumplimientos de este derecho. Y es trascendente porque transforma un marco normativo pasivo en un sistema activo de protección, permitiendo que el hambre inducida por fallas estatales sea juzgada como una violación de los derechos humanos. Esto quizás en lo operativo y en lo inmediato de la vida social o del ejercicio también de sus profesiones, no lo van a ver en cosas eh, materiales directas, sino que van a ser el resultado del reconocimiento de estos derechos y los reclamos, es lo que está generando el cambio de las regulaciones alimentarias, justamente por estos conceptos. Digo, en su actividad profesional, a través de diferentes acciones, digo, pensemos que la nutrición ya no es solamente la clínica, sino el ejercicio en esta materia en diferentes ámbitos, donde trabajar por la salud colectiva, no solamente del individuo sano o enfermo, sino por la salud colectiva, es parte del derecho a la alimentación y quizás puede parecerle más abstracto este derecho o estos mecanismos de reconocimiento, sin embargo, son parte de los procesos sociales y de los cambios que se van dando y que van a ir logrando, ¿no? Por ejemplo, conquista de nuevas regulaciones y nuevos derechos, ¿no? Como en nuestro país va a ser la ley de alimentación saludable, que ya vamos a analizar en otra clase. Y que, repito, como siempre digo, esta ley es mucho más que etiquetado frontal. La ley de alimentación saludable tiene diferentes componentes y busca garantizar la alimentación adecuada, no solo el etiquetado frontal, que es un mecanismo de acceso a la información para que las personas puedan evaluar o determinar de forma rápida y accesible cuál alimento quieren adquirir. Básicamente, el protocolo citado establece un mecanismo, cuáles son los pasos que se debe desarrollar para poder exigir el derecho a la alimentación. Y los mecanismos o los pasos que se deben dar es primero la vulneración de este derecho. Las personas o grupos de personas que sufren una violación de cualquiera de los derechos enunciados en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales por parte de un Estado parte. Es decir, el primer requisito es que constatar la existencia de la vulneración de uno de los derechos reconocidos en este pacto. El segundo paso es el agotamiento de los recursos internos, es decir, la obligación de buscar justicia primero a través de los tribunales nacionales, de los recursos jurídicos propios de cada estado. Luego, en caso de no suceder ese hecho, se va a dar una comunicación internacional, que va a ser una presentación formal de la denuncia ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Y el cuarto paso es la emisión de un dictamen y de recomendaciones por parte de este comité. Repito, los reclamos internacionales son procesos de largos plazos
digo, de años y a veces de décadas. Sin embargo, van a acompañar a estos procesos de transformación social y atravesados por multifactores como es la alimentación. Por eso es muy importante reconocer que existen estos mecanismos, porque existen casos que van a ir cambiando y dimensionando la perspectiva del Estado del derecho humano a la alimentación. En síntesis, el ecosistema de la alimentación adecuada requiere analizar diferentes niveles. El primer nivel, el individuo con su biología, es decir, son las necesidades fisiológicas irreductibles que requieren de una ingesta adecuada de macro y micronutrientes, la inocuidad de los alimentos y el desarrollo cognitivo e inmunológico de la persona. Sin embargo, a este paradigma biologicista que se concentra en el individuo, le debemos agregar la obligación del Estado de garantizar la alimentación con una estructura de protección. Es un deber de todos los Estados, parte de estos pactos, respetar, proteger y realizar las condiciones para el acceso físico y económico de la alimentación. Y, por último, reconocer el sistema internacional de la protección de estos derechos. ¿Cuáles son estos sistemas? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo Facultativo que busca garantizar la justiciabilidad y la dignidad de la persona. Es decir, pasamos, como vimos al comienzo, de un paradigma biologicista reducido en la persona y en el individuo, al reconocimiento de este derecho también en el segundo nivel del Estado y además en el sistema internacional. En este contexto, el mandato ético de los licenciados en nutrición es que no solamente van a diagnosticar carencias nutricionales, sino que también serán testigos de primera línea de las vulneraciones de los derechos humanos. Básicamente, la malnutrición endémica de una población requiere intervenciones clínicas, pero exige soluciones estructurales. Y además, el- es necesario que se comprenda que la desnutrición no es solo la ausencia de nutrientes, sino también la ausencia de justicia, como falla en el respeto, la protección y la realización del derecho a la alimentación. Es decir, la ética profesional de los licenciados en nutrición trasciende en la actualidad a la dieta o esta mirada de recomendar o establecer dietas para la población, sino que también implica abogar por políticas públicas y sistemas alimentarios que garanticen la dignidad consagrada en el derecho internacional de este derecho humano a la alimentación. Esto es absolutamente novedoso porque, como ya les mencioné, el reconocimiento del derecho a la alimentación tiene 80 años y sabemos que estos derechos son los internacionales, como son los derechos humanos, llevan un proceso progresivo en cada país para su reconocimiento en concreto. Puede parecerles abstracto, pero significa reconocer una mirada sistémica de la alimentación y superar la mirada de la dieta o la mirada individual de la alimentación como una actividad propia y exclusiva de las personas, sino que nos alimentamos de acuerdo a un contexto y una cultura, y eso es una cuestión sistémica. Por último, vamos a desarrollar los alcances del derecho a la alimentación. En primer lugar, es esencial reconocer que el derecho a la alimentación es una obligación legal e integral. Históricamente, el éxito del reconocimiento de este derecho se había medido por la ausencia de hambre extrema. Sin embargo, en el marco internacional del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del protocolo facultativo que ya mencioné en el año 2008, el derecho a la alimentación es un derecho humano. No es solamente la ausencia de hambre extrema, sino un derecho humano justiciable, es decir, que se puede reclamar y que los estados tienen el deber de reconocer y de garantizar. No se trata
de caridad, sino de la obligación de los estados de respetar y proteger y hacer efectiva el acceso a una dieta suficiente, segura y culturalmente aceptable. Por eso, el derecho humano a la alimentación implica desde los estados la obligación de respetar el acceso a la alimentación, la obligación de proteger impedimentos que garanticen el acceso a esta alimentación y la obligación de hacer efectiva, sea por la producción local o garantizando el acceso a través de mecanismos como subsidios o planes sociales para garantizar la necesidad esencial de la alimentación. Lo que hay que reconocer es que hay una trampa en cuanto a la interpretación de qué es el derecho a la alimentación. En un primer momento, durante varios años, se había abordado que era solamente la ausencia del hambre evidente, es decir, garantizar la ausencia de déficit calórico y la desnutrición aguda. Sin embargo, debajo del iceberg, se encontrar que también hay otro derecho y que es el hambre oculta, es decir, la carencia de micronutrientes o el excedente de macronutrientes. ¿Cómo se va a dar? A través del debilitamiento del sistema inmunológico, el retraso cognitivo o fisiológico, el aumento de la mortalidad infantil, la inaccesibilidad al agua potable y el aumento de la carga de prevalencia de enfermedades no transmisibles. Por eso, el derecho a la alimentación no implica solo la ausencia de hambre extrema, sino también el hambre oculta por carencia de micronutrientes o el exceso de macronutrientes y además de otros componentes como es la ausencia del acceso al agua potable y las consecuencias del debilitamiento del sistema inmunológico o el retraso cognitivo y fisiológico a partir de la carencia de micronutrientes. Hay que reconocer las dos perspectivas, ¿no? Lo que históricamente se había visualizado o se reconocía es el hambre extremo, la ausencia del alimento, mientras que en estas últimas décadas ha tomado rol importante también el hambre oculta en cuanto a la carencia nutricional o en cuanto a los excesos de calorías, más las restricciones que generan estos en el desarrollo cognitivo, fisiológico y en el sistema inmunológico, y por supuesto que sumado a la inaccesibilidad del agua potable, que es una restricción para cualquier tema alimentario. Porque si vamos, cuando hablamos de la alimentación, tenemos que reconocer que el agua es un recurso esencial para todo el proceso productivo de la producción de los alimentos, al igual que las semillas, ¿no? Las semillas y también de quiénes son las semillas y cómo se accede a la semilla es quizás las dos primeras variantes de la materia de la alimentación, porque son los dos ejes. Sin semilla y sin agua no se va a poder desarrollar el alimento ni tampoco, por tanto, la alimentación. En este contexto existe un ciclo comercial o mecanismos que promueven la malnutrición. Básicamente hay cuatro pasos. El primero es la promoción comercial, en donde se va a caracterizar por una agresiva promoción de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas. El segundo paso es la sustitución dietética, que significa un desplazamiento de alimentos naturales ricos en fibras por productos con altas calorías, grasas saturadas, azúcar y sal. El tercer paso es la escasez nutricional, es decir, la abundancia de calorías baratas, pero severa deficiencia de los nutrientes. Y por último, el cuarto paso es la consecuencia clínica, es decir, un aumento exponencial de la obesidad, la diabetes, enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer. Es decir, la malnutrición no es solamente la ausencia de alimentación, sino también la ausencia de una adecuada y nutritiva alimentación. Por ausencia o por exceso se puede dar la malnutrición. Y la que se da por el exceso, tiene esta lógica, estos cuatro pasos. Primero hay una gran promoción de alimentos procesados con características de ciertas
de los ingredientes que utilizan, aditivos y las bebidas azucaradas. Además de esta promoción de alimentos procesados o altamente procesados, se va a dar el segundo paso, que es la sustitución progresiva de las condiciones de la dieta, es decir, se desplazan los alimentos naturales por estos alimentos procesados. El tercer paso es la escasez nutricional, es decir, existen calorías, ¿no? Esto es lo que pasa, por ejemplo, si uno lo evalúa en el contexto de una compra en un supermercado, existen alimentos, ¿sí? Con abundantes calorías, ¿no? Todo lo que son los hidratos de carbono, pero severa deficiencia de micronutrientes. Y por último, la consecuencia de estos tres pasos es el aumento exponencial de enfermedades crónicas no transmisibles como la obesidad, el sobrepeso, la diabetes y otras enfermedades cardiovasculares. En este contexto, es esencial la intervención estatal frente al mercado. El Estado debe garantizar el derecho a la alimentación, que exige corregir un entorno alimentario que patologiza al individuo. Las dietas, además de suficientes, deben ser dignas de los agricultores y mantener ecosistemas. Y en ese contexto vamos a reconocer cuál es el entorno alimentario saludable. Requiere, en primer lugar, de una fiscalidad, es decir, aplicar impuestos a los refrescos y alimentos ultraprocesados, que esto es una política que están tomando diferentes países de Occidente, es decir, regular las dietas a través de mecanismos impositivos, promoviendo el consumo de ciertos alimentos y generando el desinterés en otros o mayores cargas para desincentivar el consumo. El segundo pilar son el desarrollo de subvenciones, es decir, abaratar y facilitar el acceso a frutas y verduras frescas. Esto también es otro sistema de promoción del consumo, orientado, ¿no?, justamente a promover que sea más accesible el consumo de frutas y verduras frescas frente a otros productos. Y por último, la regulación, que implica impulsar campañas educativas e integrales en la publicidad dirigida a menores. Esto ya lo vamos a ver, repito, en la Ley de Alimentación Saludable, que justamente va a trabajar la educación alimentaria y también la promoción de la regulación de los entornos dirigidos principalmente para la población de niños, niñas y adolescentes. Entonces, frente a la malnutrición por carencia o por exceso, se desarrolló la obligación de los estados de promover en la actualidad entornos alimentarios saludables, y los mecanismos que utilizan los estados son, bueno, primero la fiscalidad a través de mecanismos impositivos para desincentivar el consumo de los alimentos ultraprocesados. El segundo, el desarrollo de subvenciones, es decir, la promoción o facilitar el acceso y reducir el costo de los alimentos naturales, como son las frutas y las verduras. Y por último, la regulación de los entornos para promover campañas de educación alimentaria y restringir la publicidad dirigida a la población vulnerable de los niños, niñas y adolescentes. En este contexto hay que reconocer la ilusión del precio en el modelo extractivista. Básicamente, en este modelo, el precio del mercado es el costo económico en el punto de venta, aunque hay una alta opacidad sobre el origen de los productos. Este es el precio de los productos en el mercado. Sin embargo, si lo vemos desde el valor real, es decir, los costos ocultos que tienen estos alimentos, vamos a ver que hay costos ecológicos, porque hay una pérdida de biodiversidad, contaminación de tierras, sobreexplotación de aguas. También hay costes sociales, porque hay condiciones laborales injustas, trabajo infantil, empleo mal remunerado en este tipo de modelo productivo, y también costos sanitarios, es decir, la carga económica de tratar enfermedades crónicas no transmisibles. En la actualidad ya se han reconocido por estudios que
es la primera vez en la historia, por lo menos en Estados Unidos, que la, la carga de enfermedad de los hijos es mayor que la carga de enfermedad de los padres. Es decir, esto se debe al aumento de las enfermedades no transmisibles vinculadas por los entornos. Entonces, en este modelo de producción extractivista, es decir, de extraer todos los recursos de la naturaleza de forma ilimitada sin considerar otras variantes, el precio real, o sea, los costos ocultos, son mucho más que lo que visualizamos en el precio económico de la compra de un alimento. Hay costos ecológicos, biodiversidad, sociales y sanitarios que implican que después el Estado tiene que asumir la obligación, por lo menos en nuestro país, que se reconoce el derecho a la salud como un derecho estatal, un derecho que se le asigna a todas las personas de forma gratuita, sean nacionales, residentes o extranjeros. Significa que el Estado hoy también tiene que asumir el costo sanitario de las enfermedades no transmisibles, como son la obesidad y el sobrepeso. La nutrición humana requiere la viabilidad planetaria. Básicamente, esto se reconoció en el informe Brundtland, es un informe del año 1987, que es un documento de Naciones Unidas que introdujo el concepto de desarrollo sostenible, definido este como la satisfacción de las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. Este informe estableció la necesidad de integrar la sostenibilidad ambiental, económica y social. Básicamente, el ser humano ha sobrepasado la biocapacidad del planeta, es decir, la capacidad de la naturaleza en nuestro planeta, y se requiere integrar la sostenibilidad ambiental, social y económica. Esto que también se puede replicar en el concepto de una sola salud. Es decir, la salud es una sola, no es solamente del individuo, sino del entorno y de la biodiversidad y de la naturaleza. Por eso, en esta nueva mirada, en este nuevo paradigma, vamos a trabajar en el eje nuclear sobre la seguridad alimentaria humana, atravesados también o acompañados por los impactos del cambio climático, en donde, por ejemplo, los fenómenos meteorológicos externos, las sequías o las altas de precios extremos van a alterar los precios de los alimentos y a promover, por ejemplo, migraciones y sumarle los límites biológicos del planeta. Tenemos que reconocer que los recursos naturales son limitados, como es el agua dulce es finita, es limitada, la salinización costera, la degradación del suelo. Por eso, desde el reconocimiento de este informe en 1987, y por supuesto en los últimos 25 años ya sabemos que se ha reconocido ampliamente la necesidad de una mirada integral que incluya la nutrición, es decir, la sostenibilidad ambiental, económico y social, la integración de todos los ejes. Básicamente, lo que se plantea es pasar de un modelo de la extracción irracional a la agroecología. Básicamente, la modernización agrícola no puede basarse en la falacia de que la naturaleza es inagotable. Se requiere una acción política y colectiva. ¿Por qué? En el modelo extractivista, la producción intensiva era ciega, sin límites, se caracteriza por la emisión en exceso de gases contaminantes y la degradación que acelera la limitación de los recursos. Lo que se está planteando desde el informe Brundtland y todos los objetivos del desarrollo sostenible son alternativas sostenibles que implican el reconocimiento de políticas públicas con subvenciones a prácticas agroecológicas, la interacción o la vinculación de estos productos con los mercados locales, como un comercio justo y un consumo responsable, y el desarrollo
de las energías limpias, en donde hay una transición ineludible a las energías renovables de la producción. Es decir, podemos ver un cambio de paradigma en la ética nutricional si pensamos en la comparación de la visión tradicional reduccionista o individual versus a la visión ética integral y de derechos humanos. Vamos a ver que la medida del éxito en la visión tradicional era la ausencia de hambre, es decir, solamente garantizar la suficiencia calórica. Sin embargo, desde la visión ética integral y de derechos humanos, se reconoce el éxito a través de la adecuación nutricional y el desarrollo óptimo, es decir, no solamente el acceso físico a alimentos, o acceso físico y económico, sino a alimentos nutritivos y adecuados de acuerdo a la población. En la visión tradicional, el problema principal se daba por la desnutrición aguda, por falta de alimentos. Sin embargo, en la visión integral, en la actualidad vamos a ver la doble carga. El problema alimentario no solamente es la ausencia de alimentos, como el hambre y la desnutrición, sino también la obesidad y el sobrepeso generado por el consumo de alimentos ultraprocesados. En cuanto al modelo que implementa cada una de estas visiones, la visión tradicional desarrolla el extractivismo, es decir, maximizar el rendimiento sin medir los costos ambientales o de la naturaleza, mientras que en la visión integral se reconoce a la agroecología como el respeto absoluto a la biocapacidad del planeta. Y en cuanto al fin último, la visión tradicional buscaba garantizar, proveer comida a las poblaciones. Básicamente se limitaba a garantizar el acceso a la alimentación. Mientras que en la visión integral lo que se busca es garantizar la salud humana, la dignidad laboral y los ecosistemas. La ecuación de la seguridad nutricional, es decir, el verdadero cumplimiento del derecho a la alimentación, implica el acceso seguro a una dieta nutritiva, es decir, alimentos adecuados y libres de tóxicos, entorno saludable, es decir, que haya sostenibilidad, ecosistemas viables y agua potable, sumado con los servicios sanitarios de atención preventiva e higiene. La suma de estos componentes es lo que nos va a dar a reconocer la seguridad nutricional, que es el verdadero cumplimiento del derecho a la alimentación. En este contexto, hay un nuevo mandato para el profesional de la nutrición, en el cual se debe reconocer que la sostenibilidad ambiental y la equidad social no son factores externos a la nutrición, sino que son componentes vitales para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional. Y además, el imperativo ético ya no es simplemente alimentar al mundo, sino nutrirlo sin destruir las bases físicas de la vida. Todo esto ha sido la clase del derecho humano a la alimentación. Repito que puede parecerle general o abstracta, sin embargo, la definición de este derecho, sus reconocimientos, los elementos que requiere del acceso, adecuación y disponibilidad, y el marco de superar la visión reduccionista biologicista o del individuo y tener la mirada integral del entorno, ¿no? De los derechos humanos, en donde se integra la sostenibilidad ambiental, económica y social, es fundamental para el ejercicio de todas las profesiones vinculadas a la alimentación, porque los cambios van a ser progresivos. Lo vamos viendo, digo, en esta historia sé que puede, repito, parecerle algo lejano a sus actividades cotidianas. Sin embargo, cada uno de ustedes en su ejercicio profesional pueden el día de mañana trabajar como asesores en el Congreso, trabajar en una fundación, trabajar en políticas públicas, repito,
mucho más que en acciones vinculadas a la clínica, y la mirada que desarrollan tiene que ver justamente con el derecho humano a la alimentación, en donde vamos a integrar el acceso a la alimentación física, económica, nutritiva y la sostenibilidad ambiental, social y económica. Hoy la nutrición está atravesada de todo este planteo de reconocimiento del derecho humano a la alimentación que quizás década por década se va precisando y se va reconociendo justamente porque en la actualidad estamos viendo, verificando las consecuencias sanitarias del modelo alimentario de los últimos 50 años, que no tiene una perspectiva positiva, sino a la ausencia de hambre que el planeta no pudo garantizar o los estados no han podido superar y que genera miles de muertes, se le suma hoy también el problema sanitario de la obesidad y el sobrepeso. Sobre eso ustedes van a trabajar y abordarlo y me parece importante que tengan este marco del reconocimiento del derecho humano a la alimentación. Por último, decirle que les comparto también material, el material complementario de lectura, es el artículo El derecho a la alimentación, la autora es Ana Carretero García y está publicado en el libro de Sistemas Alimentarios de la editorial Thomson Reuters de España del 2016. Muchas gracias por su tiempo y quedo a su disposición.